Bienvenidos a Cápsula de Discipulado Bíblico. Les saluda el hermano Eduardo Leiva. Hoy meditaremos en el Salmo 19, especialmente en los versículos 7 al 10, respondiendo una pregunta por demás interesante. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de sí misma? Muchas veces hablamos de la Biblia desde nuestras opiniones, experiencias o necesidades, pero en este Salmo, Dios mismo nos muestra qué es su palabra, cuáles son sus cualidades y qué produce en el corazón de quienes la reciben con fe y obediencia. El Salmo 19 tiene dos grandes divisiones. Los versículos 1 al 6 nos enseñan que Dios revela su gloria en la creación. De hecho, el versículo 1 inicia declarando: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Estos primeros 6 versículos del Salmo 19 nos hablan de lo que se conoce como la revelación general de Dios. La creación es testimonio de Dios, destacando que es infinitamente sabio y poderoso. Esto también se afirma en Romanos capítulo 1, versículo 20, donde leemos: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Volviendo al Salmo 19, a partir del versículo 7 hasta el 14, está la segunda división del Salmo. El rey David, a quien se le acredita la autoría de este Salmo, dirige nuestra mirada a una revelación más clara, más directa, más precisa y transformadora: la palabra de Dios, lo que también se conoce como revelación especial. Quisiera que estuviéramos enfocados en estos versículos 7 al 9, porque ahí encontramos una estructura gramatical reveladora e interesante. Cada uno de estos versículos nos habla de la palabra de Dios de la siguiente forma. Nos muestra un nombre de la palabra de Dios, una cualidad de la palabra de Dios y un beneficio de la palabra de Dios. Primero consideremos los nombres de la palabra de Dios. El rey David, el salmista, usa varias expresiones para referirse a la palabra de Dios. Le llama la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. Cada uno de estos nombres nos ayuda a entender la riqueza de la palabra de Dios. Cuando habla de la ley, nos recuerda que Dios nos instruye y nos muestra el camino correcto. Cuando habla del testimonio, nos recuerda que Dios ha dado una declaración fiel acerca de sí mismo, de su voluntad y de la vida que le agrada. Cuando habla de mandamientos y preceptos, nos recuerda que la palabra de Dios tiene autoridad sobre nosotros. No es una simple opinión religiosa, sino la voz del Señor que debe ser escuchada y obedecida. También se habla en términos de el temor de Jehová, porque la palabra de Dios nos enseña a vivir con reverencia delante de Él. Y cuando el rey David menciona los juicios de Jehová, nos recuerda que todo lo que Dios declara es justo, verdadero y recto. Pero aparte de los nombres, en cada uno de esos versículos se nos habla también de las cualidades de la palabra de Dios. El rey David dice ahí que la ley de Jehová es perfecta. Esto significa que la palabra de Dios no es defectuosa ni incompleta. Ella contiene todo lo que Dios quiso revelarnos para nuestra fe, nuestra salvación y nuestra obediencia. También dice que el testimonio de Jehová es fiel. La palabra de Dios, por lo tanto, es confiable. Nosotros podemos fallar, nuestros sentimientos nos pueden engañar y la cultura que nos rodea puede contradecirse, pero Dios no miente, su palabra permanece fiel. Luego se afirma que los mandamientos del Señor son rectos, es decir, siempre nos conducen por el camino correcto. No nos desvían, no nos dañan, no nos engañan. Nos llevan hacia una vida que agrada a Dios. También se agrega que el precepto de Jehová es puro. La palabra de Dios no está contaminada por pecado, error o intención malvada. Viene del Dios santo y refleja su carácter santo. El Salmo también asegura de que el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Esto nos recuerda que la palabra de Dios no pierde vigencia, no envejece, no es una moda, no necesita ser corregida o reinterpretada por cada generación.
Y finalmente, se dice que los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Todo lo que Dios dice corresponde con la realidad y refleja su justicia perfecta. Finalmente, en tercer lugar, consideramos en cada uno de los versículos los beneficios de la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios convierte o restaura el alma. Convierte el alma significa que la palabra de Dios restaura profundamente el interior del ser humano. Ella revela el pecado, despierta arrepentimiento y conduce al creyente de regreso a Dios, renovando su vida espiritual, su propósito y su comunión con el Señor. Vemos también que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. El sencillo se refiere a aquella persona que necesita dirección, discernimiento y madurez. La Escritura nos enseña a ver la vida desde la perspectiva de Dios, nos ayuda a tomar decisiones sabias, no según la presión del mundo, sino conforme a la verdad del Señor. Observamos además que la palabra de Dios alegra el corazón. Esto es muy importante. La obediencia a Dios no destruye el gozo, lo produce. El pecado puede prometer alegría y satisfacción, pero termina dejando culpa, esclavitud y tristeza. La palabra del Señor, en cambio, nos lleva a una alegría profunda y verdadera. Finalmente, en cuanto a los beneficios de la palabra de Dios, se nos dice que la palabra de Dios alumbra los ojos. Los ojos son los sentidos en que en condiciones normales recibimos la mayor cantidad de información de nuestro entorno. Por eso es que generalmente en la Biblia los ojos funcionan como símbolo de la percepción y el entendimiento espiritual del creyente. Por eso la expresión alumbra los ojos se refiere a que la palabra de Dios da claridad moral y espiritual. Sus mandamientos nos sacan de la confusión, nos muestran cómo vivir y nos permiten ver la realidad correctamente, es decir, la gloria de Dios, nuestra necesidad y el camino de obediencia. Por eso David, el salmista, el autor de este salmo, concluye diciendo en el versículo 10 que la palabra de Dios es más deseable que el oro y más dulce que la miel. Para David, la escritura no era una carga pesada, sino un tesoro precioso y un alimento dulce para el alma. Ahora, esta es una pregunta necesaria para todos nosotros. ¿Vemos la palabra de Dios de esa manera? ¿La buscamos como un tesoro? ¿La recibimos como alimento? ¿La obedecemos como la voz de nuestro Señor? Y sobre todo, algo muy importante, recordemos que toda la Escritura nos conduce a Cristo. Él es la palabra hecha carne. Él es nuestro Redentor, nuestra roca y nuestra salvación. La Biblia no solo nos muestra el camino correcto, nos lleva al Salvador que restaura nuestras almas, nos da sabiduría, llena nuestro corazón de gozo y alumbra nuestros ojos para caminar en la verdad. Es mi deseo que el Señor nos conceda amar su palabra, meditar en ella y obedecerla con un corazón humilde. Que Dios siga bendiciendo sus vidas.